Imagina que todo lo que posees, o al menos todo lo que crees que necesitas retener, está en tu bolsillo y metido en tus calcetines. Saliste de casa hoy consciente de que tal vez no regreses. Llevaste tu uniforme al trabajo. Podrías haber atraído demasiada atención hacia ti. Tienes un largo viaje por delante, pero no puedes dejar que nadie a tu alrededor sepa que planeas irte. Decidiste usar tus calcetines más gruesos con tus botas. Ocultas algunas vendas de repuesto en tu calcetín izquierdo. En tu bota derecha metes la hoja de una pequeña pala. Llevas veneno para ratas en el bolsillo de tu chaqueta, en caso de que te atrapen. Comprendes que tu viaje es una misión de no retorno. O saldrás vivo o morirás. No hay vuelta atrás. Hoy es el día en que intentarás cruzar la frontera. No solo cualquier frontera, sino la frontera más fuertemente armada del mundo. Estás parado en el paralelo 38, la frontera simbólica entre dos naciones que aún, 70 años después de su conflicto inicial, técnicamente están en guerra. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur se llama la zona desmilitarizada. Tiene una longitud de 241 kilómetros y aproximadamente 4.02 kilómetros de ancho. Afortunadamente, tu viaje abarcará la distancia más corta de esas dos, siempre y cuando no te pierdas o te capturen. La zona desmilitarizada es la zona de alto el fuego a lo largo de la península de Corea que separa a las dos naciones. Ambos lados fortifican la frontera con vallas coronadas con alambre de púas. Están activamente custodiados por tropas y algunas secciones de la valla irradian suficiente electricidad para enviarte físicamente volando. Has pasado suficiente tiempo mirando a través de las praderas y deltas que abarcan el tramo deshabitado de tierra. Como soldado norcoreano, has estado de guardia y trazando tu camino durante meses. Durante los últimos años, te han contado innumerables veces sobre las consecuencias de la deserción. De hecho, has visto a más de unas pocas personas morir a solo unos pasos en tierra de nadie. Algunos fueron abatidos por guardias rápidamente, otros alcanzaron la línea de árboles, pero el eco de una explosión de mina reveló su destino. Provienes de un trasfondo similar al de la mayoría de tus colegas masculinos. Todos ustedes provienen de familias acaudaladas. Una vez atravesado, verás que fue intencional. Sabiendo que estarías mirando la zona desmilitarizada todo el día hacia Corea del Sur, el gobierno recluta a hijos de familias acomodadas que no tienen ninguna razón para querer irse. Se espera que la vida sea buena y ver la libertad más allá del alambre de púas debería ser incoherente, no inspirador. Pero tu mente está decidida. Ves hambre en la gente diariamente. Personas siendo sacadas de sus hogares y nunca más se vuelve a saber de ellas. Vas a correr mientras tu compañero de patrulla comienza a caminar en dirección contraria. Una niebla había empezado a formarse una hora atrás. ¿Sabías que cuando te despertaste para ver la ciudad en un apagón, no habría electricidad pulsando a través de la normalmente mortal valla? Una puerta de emergencia cercana podría llevarte al otro lado. Dejas tu pistola en el suelo, abres la puerta y la cierras silenciosamente detrás de ti. Luego corres. No hay forma de saber dónde pisar. Podría haber minas en cualquier lugar. Zigzagueas entre los árboles, tus piernas parecen moverse por su cuenta. Trabajan en un instinto de supervivencia hasta llegar a una segunda valla. Observas un área donde los animales han excavado un paso y comienzas a cavar con la hoja de la pala y tu mano para crear una abertura lo suficientemente amplia para pasar. Te rascas la cara con el alambre al pensar que oías gritos a lo lejos. Durante las próximas 4 horas, avanzas a través de 61 metros del río Imjin en aguas hasta la cintura. Te tropiezas con la raíz de un árbol y te torces gravemente el tobillo. Te agachas y te escondes de un vehículo de patrulla. Más tarde aprenderás que se dirigía al infame puente sin retorno. Finalmente, te topas con otra valla, pero ya no tienes energía para cavarla. Lanzas tu chaqueta para cubrir el alambre de púas en la parte superior, pero para cuando reúnes tus fuerzas para lanzar tu cuerpo al otro lado, te cortas las manos y la mejilla. El agotamiento y el dolor es todo lo que puedes sentir en este punto. No te queda energía mientras ves a un soldado corriendo hacia ti con su arma apuntada. Entrecierras los ojos para mirar su uniforme, decidiendo si es o no el momento para el veneno de ratas. La bandera en su brazo te es desconocida, hablan un dialecto que desconoces. Levantas las manos en señal de rendición y no puedes evitar sonreír, porque lo lograste. Según el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, más de 33.000 personas han desertado de Corea del Norte. Algunos realizan el viaje a través del Mar Amarillo o el Mar de Japón.
La mayoría viaja primero a China o al sudeste de Asia y luego intenta inmigrar, aunque corren el riesgo de ser arrestados y devueltos a Corea del Norte si son atrapados. Aunque cruzar la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur es el camino más directo e inmediato hacia la libertad, es uno de los viajes más peligrosos del mundo. Solo unos pocos viven para contar la historia de hacerlo. ¿Por qué las personas arriesgan su vida para cruzar de Corea del Norte a Corea del Sur? El primero está gobernado por un régimen comunista autoritario con libertades personales limitadas. La pobreza y el hambre afectan a millones. Corea del Sur, por otro lado, es una nación altamente modernizada con una economía próspera y derechos humanos protegidos por la Constitución de la República de Corea. A kilómetros de distancia, las personas llevan vidas totalmente distintas según los alimentos que consumen, las ideas que tienen, la asistencia médica que reciben y los derechos que disfrutan. Las personas podrían buscar cruzar la frontera por motivos económicos, políticos, religiosos, ideológicos, sociales o culturales. Dado que las diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur son tan marcadas, no es difícil entender por qué las personas están dispuestas a arriesgar el peligroso viaje por la oportunidad de una vida mejor. Personas de todo el mundo cruzan fronteras con la perspectiva de crear una vida mejor para ellos y su familia. Históricamente, la gente ha sido desplazada de sus hogares por conflictos, ya sea una batalla militar cercana o discrepancias religiosas con vecinos. La gente ha abandonado sus casas voluntariamente para unirse a una comunidad con distintos valores y mayores oportunidades económicas. Las fronteras son símbolos de hogares abandonados, hitos en viajes peligrosos e indicios de un nuevo comienzo. Hoy, múltiples factores impulsan la inmigración mundial. Los conflictos militares entre naciones, las guerras civiles, los factores ambientales y las persecuciones individuales obligan o animan a las personas a empacar sus vidas y cruzar la frontera hacia otro país. Casualmente, los países que son sacudidos por crisis que convierten a sus ciudadanos en refugiados son a menudo los países con los cruces de frontera más peligrosos. Echemos un vistazo a algunos de los cruces de frontera más peligrosos del mundo. Cuando dos países están en guerra entre sí, tiene sentido que viajar entre esos países podría ser un camino accidentado. Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra entre sí, aunque ninguna reconoce a la otra como una nación independiente. La zona desmilitarizada en sí no es peligrosa. La verdadera amenaza al cruzar la frontera coreana radica en las personas y las armas utilizadas en la zona. Para otras naciones que están en guerra, las fronteras son sitios conflictivos, ya que sirven como barreras para mantener al enemigo fuera. Las fronteras permiten a las naciones definir el territorio y la población por la que luchan y contra quién. Históricamente, los conflictos militares tendían a librarse en campos de batalla y áreas designadas lejos de los civiles. Eso no implicaba que los civiles y su infraestructura quedaran a salvo de la lucha. Solo mira los imperios mongolo-romano. Lo que se disputaba tendía a estar claramente delimitado, pero quienes se veían afectados por la lucha tienden a extenderse más allá de las partes en guerra. De hecho, las disputas fronterizas han sido causa de muchas guerras. Y aunque un mapa del mundo hace solo 300 años es completamente irreconocible para una persona moderna, los humanos están dispuestos a ir a la guerra para defender dónde se trazan las fronteras. Las fronteras indican comunidades sociales, culturales y nacionales contenidas, pero también indican eficazmente quién debe ser excluido. La delgada línea entre la inclusión y la exclusión crea tensiones que a veces se intensifican hasta convertirse en guerras totales. En ciertos aspectos, hoy no es diferente a hace cientos de años. Los conflictos militarizados entre dos naciones o grupos ideológicos pueden dificultar mucho el cruce de las fronteras. El 7 de octubre de 2023, cruzar la frontera entre Israel y Palestina se volvió más mortal que nunca. Conocida como la Línea Verde, la frontera entre Israel y Palestina ha estado en flujo durante siglos. La tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo tiene un poder sagrado en las religiones judía, musulmana y cristiana. Las naciones que se han formado alrededor de algunos de los grupos religiosos discuten sobre su derecho a la tierra. La Declaración Balfour en 1917 apoyó la creación de un Estado judío en la región, conocida como Palestina. Esto contribuyó a establecer las bases de la actual Israel. Durante el Holocausto, la población judía en Palestina se triplicó del 10% de la población total al 30%, a medida que los judíos huían de un genocidio liderado por Hitler y los nazis, y la población judía en el área aumentaba. Algunos palestinos nativos comenzaron a temer que serían desplazados. Gran Bretaña había recibido autoridad administrativa sobre la región por parte de la Liga de Naciones.
lo que les daba el poder de decidir qué pueblos podían vivir dónde. Sin embargo, el mandato británico sobre Palestina estaba previsto que expirara alrededor de 1947, y las recién formadas Naciones Unidas propusieron la creación de un Estado judío separado dentro de Palestina, aunque la nueva nación habría ocupado más de la mitad de la tierra de Palestina. Inevitablemente estalló un conflicto entre los sionistas que estaban a favor de un Estado judío y los palestinos que buscaban retener su tierra. La primera guerra árabe-israelí estalló después de que Israel declaró su independencia en 1948. Durante el transcurso de los últimos 75 años, el conflicto ha plagado la región. Aunque la ubicación exacta de las fronteras ha sido ignorada o incluso rechazada por algunas partes, la división entre Israel y la Franja de Gaza es increíblemente peligrosa. La Franja de Gaza es una región que limita con Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. Con solo 42.2 kilómetros de largo y poco más de 6 de ancho, Gaza es geográficamente pequeña, y con una población de más de 2.2 millones, las personas están apretujadas. Dadas las tensiones entre algunos palestinos e israelíes, ambas áreas han tenido históricamente guardias fuertemente armados vigilando la frontera. Además, ha habido minas terrestres dispersas a lo largo de la frontera que no están claramente marcadas ni cercadas, lo que hace posible que una caminata bien intencionada se convierta en una marcha de la muerte. Cuando Hamás, un grupo militante islámico que gobierna la Franja de Gaza, lanzó un asalto sorpresa a civiles en Israel, el conflicto se intensificó. Cuando miles de personas en Israel fueron torturadas, violadas, quemadas, asesinadas y tomadas como rehenes, la nación de Israel declaró la guerra contra Hamás. Desde entonces, las fuerzas de defensa israelíes han respondido con una ofensiva terrestre y ataques aéreos que se estima han asesinado a miles de civiles y militantes de Hamás por igual. Con la guerra en curso, la frontera entre Israel y la Franja de Gaza es ahora más peligrosa que nunca. Gran parte del conflicto está arraigado en desacuerdos sobre dónde termina Israel y comienza Palestina, y quién tiene derecho a ciertas tierras. En un momento en que tu afiliación nacional te convierte en enemigo de otro, viajar cerca de la frontera podría ser mortal. Según los convenios de Ginebra, se han cometido innumerables crímenes de guerra durante el transcurso del conflicto hasta ahora, tomando niños como rehenes, utilizando civiles como escudos humanos e indiscriminadamente masacrando a no militantes. Cruzar el umbral entre Israel y Gaza es una receta para enfrentarse a un individuo armado de un lado u otro. Eso es, si no te matan primero en un ataque aéreo por una bala perdida o te toman prisionero. La frontera sur de Israel con Egipto también es una frontera increíblemente peligrosa para navegar. Incluso antes de la guerra entre Israel y Hamás, las fuerzas de defensa de Israel tradicionalmente vigilaban de cerca la frontera con el objetivo de detener las operaciones de contrabando de drogas. A pesar del aumento de la presencia militar, a menudo se desatan combates debido a la actividad terrorista alrededor de la frontera sur con Egipto. Como las fuerzas de defensa de Israel han redirigido muchas tropas para la ofensiva dentro de las fronteras de Gaza, puede que haya menos vigilancia que nunca en la península del Sinaí. Al cruzar entre dos naciones que están en guerra entre sí, tu recepción en un lado puede que no sea agradable. Aunque cruzas buscando seguridad, podrías ser sospechoso de intentar infiltrarte en el país al que entras. Cruzar fronteras parece fácil en un mapa, pero no hay garantía sobre la recepción que podrías recibir después de cruzar. Vamos ahora un poco al norte, a otra sección del mundo azotada por la guerra, Rusia y Ucrania. Al igual que la situación en Israel, el conflicto aquí en Europa Central tiene vínculos con diferencias culturales, religiosas y políticas. Todo esto se ha convertido en un país invadiendo otro bajo el pretexto de una operación militar especial. Cuando el conflicto comenzó en febrero de 2022, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, dijo: "Lo que está sucediendo hoy no surge de un deseo de infringir los intereses de Ucrania y el pueblo ucraniano. Está relacionado con la protección de la propia Rusia de aquellos que tomaron a Ucrania como rehén y están intentando usarla contra nuestro país y su gente. Regresemos. La región actualmente llamada Ucrania ha sido habitada históricamente por individuos de la Rus de Kiev con lazos escandinavos y rusos. En algunos momentos fue parte de Polonia y en otros de Lituania. Durante un tiempo estuvo dentro del Imperio Austrohúngaro. En 1922 se incorporó a la República Socialista Soviética de Ucrania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los lazos de Ucrania con Rusia se fortalecieron. Sin embargo, la relación no siempre fue positiva. Bajo el gobierno de Joseph Stalin, millones murieron debido a la hambruna,
y más de 1 millón de judíos ucranianos serían perseguidos y asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso bajo el paraguas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los ucranianos mantuvieron un sentido de identidad cultural independiente de Rusia. En 1954, para conmemorar el 300 aniversario de la unión de Ucrania al Imperio Ruso, Nikita Khrushchev, líder de los soviéticos, regaló la península de Crimea a Ucrania. 36 años después, en 1991, Ucrania declaró su independencia de Rusia. Fue un movimiento audaz, pero significó que la población de Ucrania, que era aproximadamente 1/3 del tamaño de la de Rusia, podría abordar los problemas que enfrentaban, en lugar de ser agrupados en una enorme federación. No obstante, en 2014 Rusia anexó Crimea, generando tensiones en la región. Las fuerzas rusas tomaron el control de la Asamblea Autónoma de Crimea y realizaron un referéndum sobre volver a formar parte de Rusia. Según Rusia, una mayoría abrumadora quería volver a entrar. Avanzamos 8 años y Putin lanza una guerra contra Ucrania, aunque no la llama así. Entre el fuego de artillería, los ataques aéreos, los ataques de tanques y las minas terrestres, la gente muere a diestra y siniestra en toda la frontera entre Ucrania y Rusia. Al menos 10.000 civiles han sido asesinados en Ucrania. Según la Organización de las Naciones Unidas, a partir de mayo de 2023, hay casi 5.1 millones de personas desplazadas internamente en Ucrania y 6.2 millones de refugiados que se han registrado a nivel mundial. Se estima que en los primeros 18 meses del conflicto han muerto o han sido heridos 500.000 soldados. Reservistas y miembros del servicio activo de ambos lados han estado luchando a lo largo de la frontera. Mientras muchos que se oponían ideológicamente a la guerra de Rusia en Ucrania intentaron expresar su disidencia o incluso intentaron huir para evitar la participación, los medios de comunicación, controlados por el Estado y el régimen autoritario en Rusia, lo cerraron. Rusia reclutó a decenas de miles de hombres para unirse al ejército. Recientemente, cambiaron las leyes que estipulan que los hombres de 18 a 30 años en lugar de 27 pueden ser llamados al servicio militar. También cambiaron las leyes para que las citaciones de reclutamiento se pudieran entregar en línea en lugar de en persona. El día que se entrega una citación de reclutamiento, es ilegal que un hombre abandone el país. Rusia tiene fronteras con 14 países, lo que dificulta al gobierno monitorear cada carretera o sendero fuera del país. Pero la frontera con Ucrania es, por mucho, la más peligrosa para intentar cruzar. La frontera entre Ucrania y Rusia es un corredor de un solo sentido. Los guardias fronterizos ucranianos indican que todos los puntos de control en la frontera con Rusia están cerrados. Sin embargo, el punto de control Kolotilovka-Pokrovka en el área fronteriza de la región de Belgorod en Rusia y la región de Sumy en Ucrania permite el paso de ciudadanos ucranianos desde áreas ocupadas por Rusia. Pero los rusos han cerrado todo el tráfico en su dirección, por lo que solo un número limitado de vehículos lentos y peatones pueden pasar, siempre y cuando se estén moviendo de Rusia a Ucrania. Las opciones son extremadamente limitadas para las personas que buscan huir de Rusia a Ucrania. Para evitar quedar atrapados en la línea de fuego de los combates en tierra, las personas prefieren tomar una ruta a través de Georgia que el Mar Negro. La opción más rápida y directa es intentar el corredor humanitario Kolotilovka-Pokrovka, ubicado entre la región de Belgorod en Rusia y la región de Sumy en Ucrania. Se estima que más de 100 personas pasan por él diariamente, a pesar de que el viaje en sí es psicológicamente desafiante. En el control ruso, las personas son registradas y sometidas a una prueba de filtración por los guardias fronterizos rusos. Los guardias de seguridad revisan teléfonos, almacenan huellas dactilares y realizan registros corporales completos. Una vez que alguien pasa, luego tiene que caminar por el ominoso camino a través de la tierra de nadie. No se pueden pasar vehículos, por lo que las personas deben llevar sus pertenencias. Se debe ayudar a los niños a navegar y apoyar a los ancianos en su camino sobre la grava. Constantemente, los disparos de artillería continúan al azar. Si logras llegar al otro lado, te recoge un autobús de evacuación, que te lleva a otro centro de procesamiento. Ahora, los soldados ucranianos cuestionan tus motivos y examinan tus documentos de identificación. Miles de personas recorren la ruta sin pasaportes ni documentación nacional, lo que hace que el proceso sea aún más difícil. Mientras que los conflictos en el Medio Oriente y Europa Oriental concentran una gran cantidad de violencia a lo largo de una frontera geográfica relativamente pequeña, las guerras internacionales en otras partes del mundo ven violencia en extensiones mucho mayores. Toma por ejemplo la región del Sahel en África.
Extendiendo desde Senegal en el noroeste hasta Sudán, el Sahel es una especie de zona de transición entre el seco desierto del Sahara y las sabanas más húmedas en el sur. Una zona tradicionalmente seca, los ríos Níger y Senegal fluyen a través de la región, lo que hace posible que las tierras de pastoreo sean regadas. El crecimiento poblacional en la zona en el último siglo ha provocado un incremento en la erosión del suelo. La fertilidad de la tierra ha sido exigida como nunca antes para alimentar a las crecientes poblaciones y crear infraestructuras para albergarlas a todas. Las sequías extremas han llevado a largos periodos de hambruna en la zona. La región del África subsahariana tiene una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, en 2017, los 6 países que conforman el Sahel tienen una población aproximada de 90 millones de personas. Se espera que esa cifra aumente a 240 millones para 2050. También se estima que el 80% de la población de la región vive con menos de $2 al día, lo que la convierte en una de las áreas más pobres del mundo. Además de enfrentar presiones por condiciones climáticas duras y una población en crecimiento, la región se torna más peligrosa por extremistas violentos, terrorismo y golpes de Estado gubernamentales. Iniciemos en 1960 cuando Mali se independizó de Francia. A medida que el nuevo gobierno nacional buscaba unificar legal, política y culturalmente su nación bajo una nacionalidad común, quedó claro que algunas comunidades pastoriles de personas árabes y tuareg no querían tener nada que ver con ello. Muchos de los beneficios que el gobierno prometió entregar simplemente no llegarían a muchas personas. Las diferencias clasistas y económicas entre el norte y el sur amplificaron el antagonismo en la región. Muchos vieron la idea de un gobierno nacional como un intento de imponer una agenda elitista a la gente pastoral. En 1963, 1991, 2006 y 2012 estos grupos se sublevaron contra el gobierno de Mali. Todas estas sublevaciones terminaron con acuerdos de paz en papel, pero la tensión continuó latente entre los diferentes grupos étnicos, en gran medida divididos entre las mitades norte y sur de Mali. En 2012, una sublevación en Mali condujo a un golpe militar improvisado. Los oficiales militares junior estaban hartos de cómo el gobierno democrático de la nación manejó una insurgencia tuareg. Los grupos extremistas violentos aprovecharon la oportunidad para tomar el poder en ciertas áreas, y desde entonces, las Fuerzas Armadas de Mali han luchado por mantener el control de la zona. Antes de 2012 Mali se consideraba democrático por unos 20 años, pero tras el golpe, la participación electoral cayó a mínimos históricos debido a la pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales. Las elecciones suelen aplazarse, extremistas secuestran a políticos y presionan violentamente a la gente para impedirles votar. El bandolerismo es generalizado. Solo en 2021 los bandidos causaron 2.600 muertes de civiles. Eso es además de los miles que mueren cada año en el conflicto armado, no solo en Mali, sino también en Burkina Faso, Chad, Camerún, Níger y Nigeria. Debido al enorme tamaño de estas naciones y las dificultades que tienen sus gobiernos para mantener la paz, muchas extensiones de tierra se consideran sin gobierno. Estas áreas sin ley son escondites ideales para bandidos y grupos terroristas como Boko Haram. En Nigeria, los bosques de Sambisa, Falgore y Adja se han convertido en puntos de interés para que los insurgentes y bandidos lancen ataques, comercien armas y mantengan rehenes. El Parque W, que abarca Níger, Burkina Faso y Benín, se considera una base para los yihadistas y militantes sahelianos. La mezcla de violencia por extremistas, inseguridad alimentaria y pobreza extrema hizo que la Organización Mundial de la Salud clasificara al Sahel como una de las crisis de crecimiento más rápido a nivel mundial. Dado que gran parte del conflicto en el área se relaciona con las comunidades transfronterizas, el paso de una nación a otra aumenta la probabilidad de que te encuentres con un grupo terrorista o bandidos. Debido a los centros de población dispersos en cada uno de los países de la región del Sahel, es difícil mantener la seguridad fronteriza. Las fronteras ligeramente permeables entre naciones podrían estar bajo el control de las fuerzas de seguridad de una nación o vigiladas por insurgentes militantes. El riesgo de secuestro, robo y ataques terroristas es alto en toda la zona, particularmente para los extranjeros. La inestabilidad en la región del Sahel demuestra que las fronteras entre naciones pueden ser peligrosas por sí mismas, pero las tensiones que ocurren dentro de una nación pueden hacer que el acto de salir sea un asunto mayor. Veamos ahora algunas fronteras que se vuelven peligrosas debido a las guerras civiles que ocurren dentro de las fronteras de una nación.
En el extremo sur de la península arábiga, el país de Yemen está en medio de una guerra civil. En los últimos 8 años, más de 4.5 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. En el mismo periodo de tiempo, su economía se ha reducido en un 50% y más del 80% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Todo esto comenzó cuando el autoritario presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, fue derrocado en un levantamiento. El poder pasó a su vicepresidente, Abdur Rabu Mansur Hadi. Durante los próximos años, los hutíes, una organización política y militar islamista chiita, se apoderaron de partes de Yemen y finalmente derrocaron al presidente Hadi. Una coalición de Arabia Saudita, con partidarios del expresidente Saleh, intentó luchar contra los hutíes. Ambos lados han lanzado ataques aéreos, diezmando la infraestructura en todo Yemen. Como el conflicto y la insurrección están en todas partes en Yemen, la amenaza de secuestro y terrorismo es alta para las personas que pasan por la nación. Desafortunadamente, Yemen y el Cuerno de África es una de las rutas de migración más concurridas y peligrosas del mundo. El viaje a través de Yemen se mueve tanto de este a oeste como de oeste a este. Las personas que huyen del conflicto en la región del Sahel podrían estar intentando escapar, y los yemeníes podrían estar intentando salir de Yemen. A menudo, las personas trabajan con contrabandistas para ayudarles a navegar las rutas de migración increíblemente peligrosas. El estrecho de Bab al-Mandeb, entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, ve a personas huyendo de Etiopía hacia Arabia Saudita. En español, Bab al-Mandeb se traduce como Puerta de las Lágrimas. Muchas personas tienen que esperar buen tiempo para intentar el viaje por agua, dejándolos varados, a menudo sin comida ni refugio. El estrecho es conocido por sus aguas agitadas, y los migrantes a menudo no cruzan en grandes transbordadores. Más bien, tienden a sobrecargar pequeñas embarcaciones que son viejas e inseguras. Los barcos sobrecargados pueden hundirse o quedar varados por falla del motor. Pueden elegir esperar o probar suerte en las aguas, pero solo unos pocos incluso saben cómo nadar. Aparte de los peligros del viaje por agua en sí, algunos mueren de sed, hambre, calor extremo y fatiga antes de siquiera intentar cruzar la frontera. Muchas personas están cruzando para escapar de la violencia armada, mientras que otras buscan cruzar por la oportunidad de un mejor futuro económico. Una crisis en una nación cercana a Yemen también está provocando algunas de las olas de migración en el Cuerno de África. Sudán, una de las naciones en la región del Sahel, está atravesando una crisis interna extrema. Hasta 2011 Sudán y Sudán del Sur conformaban la nación más grande de África. A pesar de décadas de conflicto armado, la separación de Sudán del Sur fue un cambio mayormente pacífico. No obstante, la autodeterminación apenas mitigó las inseguridades económicas en ambas naciones, volviendo peligroso el cruce de su frontera con Chad. Desde que estalló la guerra a principios de 2023, más de 540.000 refugiados han cruzado de Sudán a Chad. Las Fuerzas Armadas sudanesas y un poderoso grupo paramilitar conocido como las Fuerzas de Apoyo Rápido comenzaron a luchar en la capital de Sudán, Jartum. Desde el inicio de la guerra, los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Docenas de aldeas han sido quemadas. Internet y electricidad se interrumpen ocasionalmente. El aeropuerto internacional de Jartum está cerrado, lo que significa que los viajes hacia y desde el país deben hacerse en coche o a pie. Los combates han interrumpido las prácticas agrícolas en la región, lo que ha llevado a niveles exacerbados de inseguridad alimentaria y hambruna. La violencia étnica y las masacres contra los masalit en Darfur Occidental provocaron una crisis de refugiados. Debido a la crisis en la región de Darfur en Sudán, el comercio entre Chad y Sudán está actualmente suspendido, limitando los recursos de ambas naciones. Aunque la frontera con Chad está oficialmente cerrada, la urgente necesidad de que los civiles salgan de las zonas de batalla llevó al uso de 27 puntos de control fronterizo entre Sudán y Chad en Ouaddaï, Sila y Wadi Fira. Sin embargo, la súbita llegada de gente necesitada de servicios esenciales ha generado gran tensión en estos puntos. Hay acceso limitado al agua, refugio y servicios de salud. La mayoría de las personas que huyen a Chad llegan a la frontera en una situación desesperada, a menudo dejando atrás a familiares asesinados, hogares devastados y niños secuestrados. La mayoría de los refugiados son mujeres y niños que llegan después de largos y peligrosos viajes a través de tormentas de arena y calor extremo. Entre mayo y octubre, la temporada de lluvias en Chad amenaza con elevar el nivel de los arroyos y arrastrar algunos caminos. Esto solo exacerba el desafío de proporcionar a los refugiados recursos esenciales y hace que sea increíblemente difícil para las personas cruzar la propia frontera.
La región alrededor de la frontera es un área increíblemente violenta. La rica región petrolera de Abyei, disputada por Sudán y Sudán del Sur, se ha convertido en un foco de violencia. Para las personas que huyen de la violencia en Sudán, la prevalencia de la violencia en todo el país hace que el viaje hacia el oeste a Chad sea peligroso por la amenaza de ser golpeados, robados, secuestrados o asesinados por fuerzas violentas. La situación en la frontera entre Chad y Sudán se complica por el viaje hasta la frontera y la situación de pobreza que espera a las personas. La situación en la frontera entre Sudán y Chad es algo similar a la de Turquía y Siria, ya que ambas naciones del Medio Oriente están lidiando con sus propias crisis que hacen que cruzar su frontera sea una actividad particularmente angustiosa. En 2011 Siria presenció un levantamiento contra su presidente, Bashar al-Assad. Las primeras protestas de la primavera árabe en Siria fueron causadas cuando unos adolescentes fueron arrestados y torturados por pintar graffiti contra el régimen en la ciudad de Dara. La gente protestó por su liberación, pero eventualmente sus protestas se volvieron contra el régimen en general. Poco después, Assad respondió con fuerza militar contra su propio pueblo. Una insurgencia a gran escala se convirtió en una guerra civil total. Las brigadas rebeldes tomaron ciudades a través de grupos como Hezbollah, y los militantes de Irán finalmente ayudaron a mantener el régimen de Assad a través de la lucha. El ejército ruso también intervino para apoyar a Assad, incluso mientras grupos rebeldes como Estado Islámico de Irak y Siria se apoderaban del poder en otras partes de Siria. A partir de octubre de 2023, el régimen de Assad controla aproximadamente el 70% del territorio de Siria, aunque los combates aún continúan en toda la región. Esta es una visión general de la situación política en la región, pero para los sirios, los 10 años de lucha han tenido un costo asombroso. Se estima que el número de muertos es de 400.000 personas, pero en realidad podría ser mucho mayor. Y en varios puntos del conflicto, más de la mitad de la población del país fue desplazada. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que 5.6 millones de personas han huido de Siria desde que comenzaron los combates. Las personas han tenido que huir inmediatamente debido a situaciones desesperadas. Todo esto ha puesto una tensión significativa en países vecinos como Turquía. Turquía y Siria rompieron relaciones diplomáticas después de la respuesta de Assad a los levantamientos de 2011. Pero en total, Turquía ha acogido a unos 3.5 millones de refugiados sirios, acogiendo a más refugiados sirios que cualquier otra nación. En 2016, Turquía firmó un acuerdo con la Unión Europea para limitar la migración desde Siria hacia la Unión Europea, ya que las cargas financieras en todas las naciones de Europa debido a la crisis en Siria han sido grandes. A lo largo de algunas partes de la frontera entre las dos naciones, ahora hay un muro de cemento que las separa, lo que dificulta físicamente cruzar entre ellas. En los últimos años, Siria ha lidiado con una crisis de combustible, brotes de cólera y una creciente inseguridad alimentaria, lo que mantiene un flujo constante de migrantes que buscan una vida mejor al otro lado de la frontera. Echando más leña al fuego, una serie de terremotos en 2023 sacudió la zona. El número total de muertos en Turquía y Siria supera las 47.000 personas. En Turquía, 164.000 edificios se derrumbaron o quedaron irreparables. Estos terremotos también dañaron la infraestructura que la gente utilizaba para migrar y dañaron los propios cruces fronterizos. Para las personas que ya sufrían de escasez de alimentos y violencia, la devastación de los terremotos empujó a aún más personas a necesitar migrar. A medida que Turquía necesitaba abordar su propia crisis, la nueva oleada de refugiados sirios en su frontera creó un nuevo tipo de animosidad entre las dos naciones. Las unidades de frontera del ejército turco protegen las fronteras terrestres de Turquía. Según Human Rights Watch, algunos guardias fronterizos turcos han estado disparando indiscriminadamente a civiles sirios en la frontera con Siria, así como torturando y utilizando fuerza excesiva contra los solicitantes de asilo. A muchos sirios se les rechaza en la frontera, obligándolos a retomar el largo viaje que emprendieron con la esperanza de migrar. Se han reportado casos de guardias fronterizos que confiscan teléfonos, agreden personas e incluso asesinan a adultos y niños. Aún en campos de refugiados, los soldados han disparado a las personas. La geografía a lo largo de la frontera también puede dificultar su cruce. En Siria, las tormentas invernales llevan frío y bajas temperaturas a los campamentos. Personas con condiciones de salud preexistentes y niños pequeños han muerto en el frío extremo.
La dura geografía de la cordillera Al-Ansariya en Siria hace que el viaje para cruzar la frontera sea aún más difícil. Pero en algunos lugares, la geografía misma es una razón por la cual cruzar una frontera es tan peligroso. La línea Durand entre Afganistán y Pakistán cruza las provincias pakistaníes de la provincia de la frontera del noroeste, áreas tribales bajo administración federal y Baluchistán. También incluye 12 provincias en Afganistán. Como la línea Durand se trazó sin consideración para el pueblo Punjabí y Pastún, la línea sigue el flujo de los ríos y las divisiones geográficas, lo que significó que algunas comunidades afganas de personas pastún se incorporaron a Pakistán contra su voluntad. El área se ha convertido en un foco de actividad terrorista que incluye atacantes suicidas, combates callejeros y ataques aéreos. El gobierno pakistaní tiene presencia a lo largo de la frontera y a menudo se involucra en conflictos armados con las fuerzas talibanes del norte. La línea Durand se extiende 2.574 kilómetros a través de la cordillera de alta altitud Karakorum y el Spingar, incluyendo el Paso Khyber. El Paso Khyber es uno de los lugares más peligrosos del mundo, aunque una vez fue una parada muy transitada en la ruta de la seda. El contrabando y las guerras comunitarias han hecho extremadamente riesgoso cruzar. La montaña misma tiene secciones empinadas y carreteras estrechas que dificultan su cruce, especialmente si estás intentando no ser visto. Sería complicado cruzar sin ser notado o sin un gran equipo la frontera de la Antártida. Aunque decenas de miles de personas visitan la Antártida cada año, no es tarea fácil llegar a los lugares más remotos del mundo. Es el único continente sin habitaciones humanas permanentes, solo asentamientos temporales para investigadores. Técnicamente no necesitas una visa para ir a la Antártida, pero debes tener un permiso o estar con una organización de viajes permitida. El mayor obstáculo técnico para cruzar a la Antártida es el costo. El viaje promedio cuesta entre $5,000 y $10,000. El paso Drake toma 48 horas en barco y 2 en avión. El espacio aproximado de 966 kilómetros entre el Cabo de Hornos y las Islas Shetland del Sur es conocido por sus condiciones brutalmente frías y a veces mares agitados. Los flujos de hielo y las enormes olas han dificultado la navegación por agua para los aventureros históricamente. Pero con los avances en los cruceros, el viaje suele ser tolerable si puedes asumir el alto costo financiero. Otra frontera con tarifas, que posiblemente es la frontera más peligrosa del mundo, es el Tapón del Darién. Entre Colombia y Panamá, un denso bosque lluvioso que se extiende por 96.5 kilómetros constituye la etapa más peligrosa de una de las rutas de migración más arriesgadas del mundo. Este es el único camino terrestre que conecta Sudamérica y Centroamérica. Para las personas que migran hacia el norte con la esperanza de llegar a los Estados Unidos, el desalentador tramo de pantanos y selvas sin ley es la única forma de llegar a donde quieren ir. El Tapón del Darién es la única interrupción en la carretera panamericana. La mayoría de las personas que intentan cruzar el Tapón del Darién son de Venezuela, donde la gente está escapando de una crisis económica tan grave que la persona promedio ni siquiera puede permitirse comprar las necesidades básicas. La violencia también obliga a muchas personas a huir en busca de una vida mejor. Otros migrantes provenientes de Haití y Ecuador están escapando de la inestabilidad política y las crisis violentas. Se estima que en 2023 más del 20% de los migrantes que cruzaron el Darién eran niños. Algunos viajan con miembros de la familia, otros con un tutor que no es un padre, y aún otros completamente solos. Para cruzar realmente el Darién, los migrantes deben tomar un ferry a través del Golfo de Urabá, desde Necoclí hasta Acandí o Capurganá. Desde allí pueden pagar tarifas a guías locales y contrabandistas que dictan la longitud y seguridad de la ruta que pueden tomar. Las rutas más económicas y largas cuestan cientos de dólares, mientras que las más seguras que duran solo días pueden llegar a $2,000. Una ruta continental va desde Acandí hasta Bajo Chiquito y Lajas Blancas. Otra ruta abarca desde Capurganá hasta Canaán Membrillo y San Vicente. No hay electricidad, no hay refugio y no hay servicio de teléfono móvil en la zona. Una vez iniciado el viaje, las personas deben llegar al otro lado, sin importar el costo. Las personas normalmente se quedan sin agua en 1 o 2 días. El peso ralentiza a las personas y el calor las deshidrata rápidamente. Cuando las personas recurren a beber agua de arroyos y ríos, pueden enfermarse y no ser capaces de terminar el viaje. Algunas personas se rompen huesos y se lesionan navegando por la densa red de raíces y empinadas pendientes rocosas. Algunos son arrastrados al cruzar ríos de corriente rápida.
Entre enero de 2012 y abril de 2023, las autoridades panameñas han informado del hallazgo de 124 cuerpos en el tapón del Darién. No obstante, es posible que no se hayan hallado muchos más. La actividad criminal en la zona conduce a muchos robos y ataques sorpresa. En las áreas algo desgobernadas y sin supervisión, hay muchos casos de violación y asalto sexual iniciados por criminales que trabajan en el tapón del Darién. A pesar de los riesgos, mucha gente está cruzando. Se estima que en 2022 250.000 personas han cruzado el tapón del Darién. Entre enero y agosto de 2023 más de 500.000 han realizado el viaje. Al otro lado de cruzar el tapón del Darién, los migrantes deben continuar en el peligroso viaje hasta su destino final, donde quiera que sea. Muchos buscan asilo en otras naciones, pero cuando llegan a su destino deseado, las políticas de inmigración pueden prohibir su entrada legal a una nueva nación. Desde ahí, las personas deben decidir dónde alojarse mientras tanto, ya sea esperar los largos procesos de inmigración, arriesgarse a volver a casa o intentar entrar a una nación por otros medios. A menudo, las presiones que empujan a las personas a cruzar fronteras peligrosas no desaparecen después de que cruzan una línea. Incluso para aquellos que reciben el estatus de asilo, entrar a un nuevo país significa comenzar de nuevo, a menudo en un nuevo idioma, y con una nueva cultura y en una nueva carrera. Rara vez las personas que cruzan fronteras peligrosas pueden llevar consigo sus ahorros e inversiones de vida. La violencia, la guerra y la persecución a menudo obligan a las personas a abandonar sus hogares. Ya sea por su etnia, su orientación sexual o su género, las personas abandonan su país de origen en busca de un hogar donde tengan la libertad de vivir sin ser discriminados. En la actualidad, están ocurriendo limpiezas étnicas en todo el mundo. En Etiopía, la población de Tigray ha sido desplazada y asesinada masivamente. En China, los musulmanes uigures y turcos están siendo encarcelados, esterilizados contra su voluntad y reeducados debido a sus creencias religiosas. En Myanmar, al pueblo rohingya se le niega la ciudadanía y es sometido a un supuesto genocidio por parte del ejército. En Qatar, los actos de homosexualidad han sido castigados con la pena de muerte. De hecho, más de 70 países procesan la homosexualidad como un delito. Países globales niegan a las mujeres derechos iguales, más allá de la discriminación por identidad. En ciertos lugares, se prohíbe a las mujeres visitar parques, gimnasios y asistir a escuelas. Hay un aumento de la violencia contra las mujeres en comparación con los hombres. Incluso solo mirando las fronteras peligrosas en el mundo, los casos de violación, agresión sexual y muerte relacionada con el parto hacen que sea mucho más peligroso para las mujeres cruzar fronteras. Si ampliamos la vista para examinar por qué hay tantas fronteras peligrosas en el mundo, generalmente hay 3 razones por las que las personas resultan heridas al intentar cruzar. 1. Te lesionas intentando navegar físicamente la frontera. 2. Te torturan o asesinan militantes. 3. Se te ve como un extraño y, por ende, un riesgo para la seguridad nacional. Si recordamos la historia del soldado que cruzó la frontera en Corea del Norte, es poco probable que el individuo estuviera huyendo con paquetes de secretos de seguridad nacional. De hecho, no tenemos idea de lo que esperaban al intentar cruzar la frontera. Si otro soldado lo hubiera visto intentando cruzar, no habría hecho demasiadas preguntas antes de disparar. La violencia es inmediata en estas fronteras, con escaso tiempo para reflexionar sobre las razones de los intentos de cruce fronterizo. No es válido para todas las fronteras. Aquellos que están monitoreados de manera segura con procesos de inmigración extensos podrían tomarse el tiempo para hacer las preguntas profundas, pero algunas naciones podrían no tener la infraestructura o los sistemas de apoyo necesarios para cuidar a más personas. Las cuestiones de sobrepoblación, inmigración, servicios sociales, obligación con los refugiados es algo que pesa en las naciones de todo el mundo. No hay una solución clara para las crisis migratorias que enfrentan muchas naciones, al igual que no hay una solución clara para las crisis que acabamos de describir que están vinculadas a las fronteras más peligrosas del mundo. Desde las montañas de Pakistán hasta las selvas de Panamá, se pueden encontrar fronteras peligrosas en todo el mundo. Su presencia refleja los muchos conflictos y situaciones devastadoras que dificultan la vida de las personas que solo están tratando de vivir sus vidas. Aunque cruzar una frontera puede parecer un logro importante y sentirse como un gran paso hacia un futuro mejor, las fronteras mismas a menudo son tan peligrosas como las situaciones de las que la gente está huyendo. Gracias por ver. Ahora mira por qué estos son los países más peligrosos del mundo, o cuál es el lugar más seguro de la Tierra.